Bienvenidos a un nuevo video de ciencias sociales, en este caso para grado noveno. Vamos a estar hablando un poco de lo que son las dictaduras militares en el contexto latinoamericano. Recuerden que hablamos del tema de la Guerra Fría, la imposición hegemónica y económica tanto de la Unión Soviética como Estados Unidos en el contexto internacional. Y vamos a estar analizando el impacto directo en Latinoamérica, como hicimos la clase pasada, y las consecuencias de las dictaduras militares. Entonces, iniciemos. Hablemos del contexto histórico. Tenemos elementos importantes: la desigualdad, la creciente desigualdad en Latinoamérica, la división entre ricos y pobres, las brechas sociopolíticas y participación política en el contexto latinoamericano, eh, la frustración de las clases medias y bajas, el tema de inequidad social y política, entre otros. El contexto: una guerra fría latente, la rivalidad entre Estados Unidos y la Unión Soviética, que marcó el componente de países capitalistas y comunistas por todo el mundo, que desencadenaron la guerra de Corea, la de Vietnam, conflictos internacionales y, claramente impactando en Latinoamérica, el surgimiento de guerrillas de izquierda y dictaduras militares de derecha, que es lo que vamos a estar analizando. Y los intentos de reformas, los cambios estructurales a nivel político y social que desataron convulsiones dentro de los países. Siempre pongo ejemplos con Colombia porque es la historia más cercana a nosotros, la historia como tal del siglo XX y siglo XXI de Colombia es lo más específico para hablar de estos contextos y de estos conceptos que trabajamos. Las reformas, por ejemplo, que se dieron en el territorio colombiano, a raíz de todos esos procesos históricos y inequidad política y social que se daba, el surgimiento de guerrillas, el proceso de oposición, los partidos políticos tradicionales, el Frente Nacional, la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla, el proceso de la violencia en Colombia, el narcotráfico, entre otros. Todos esos procesos hasta la Constitución de 1991, con las reformas políticas y sociales, la inclusión de partidos políticos diferentes al liberal y conservador, todo eso. Pero bueno, hablemos de los casos más específicos a nivel de dictaduras militares y golpes de estados. El primero de ellos, uno de los que más les he hablado en todo el contexto, es el caso de Chile. ¿Con quién? Con Pinochet. Entonces nos dice que el 11 de septiembre de 1973 las Fuerzas Armadas de Chile, encabezadas por el general Augusto Pinochet, derrocaron al presidente Salvador Allende en un violento golpe de Estado. Esto marcó el inicio de una prolongada dictadura militar que gobernó el país hasta 1990. Entonces imagínense, o sea, en el contexto social y político de Chile duraron en represión política más o menos unos 17 años en el contexto de dictadura militar. El régimen de Pinochet se caracterizó por la represión política, la violencia sistemática de los derechos humanos y la implementación de un modelo económico neoliberal, al igual que miles de personas detenidas, torturadas y desaparecidas durante estos años oscuros de la historia chilena. Recuerden algo importante: es que una dictadura militar se da por parte del ejército, por eso es dictadura militar. El ejército es el que derroca al presidente o el que da el golpe de Estado. Como un ejemplo, Hugo Chávez en el contexto venezolano, o lo que sería en Argentina también la dictadura militar que se generó. Entonces, importante eso, chicos. Al igual, las características de una dictadura militar: represión política, torturas, asesinatos selectivos, represión de los partidos políticos de izquierda y, al igual, en el contexto contrario, el surgimiento de grupos de izquierda y extremistas en contra de esa dictadura militar para poder tumbar ese régimen. La siguiente, la dictadura militar en Argentina, generada el 24 de marzo de 1976, donde las Fuerzas Armadas argentinas llevaron a cabo un golpe de Estado que derrocó el gobierno democrático de Isabel Perón y se instauró una brutal dictadura militar encabezada por Jorge Rafael Videla, que gobernó el país hasta el 83. Bueno, esta no fueron tantos, 7 años. El régimen se caracterizó por la represión sistemática, la desaparición forzada de miles de personas, la censura y la represión a opositores políticos, sindicatos y organizaciones de la sociedad civil. La guerra sucia dejó un saldo de 30.000 desaparecidos y marcó una de las páginas más oscuras de la historia argentina. La siguiente, a nivel de no dictadura militar, pero sí un cambio drástico en un gobierno a nivel de golpe de Estado, es la Revolución Cubana y algo que yo ya les he hablado bastante, lo que es el golpe de Estado de Fidel Castro contra el presidente Fulgencio Bautista.
Entonces, Batista, perdón. Entonces, antecedentes. Hablamos del contexto de 1950, donde la Revolución cubana tiene sus raíces en la dictadura de Fulgencio Batista, quien gobernó Cuba desde 1952 hasta 1959, anexado a lo que era la imposición de políticas estadounidenses, ¿no? Era como la persona puesta por Estados Unidos para gobernar Cuba. Ascenso de Fidel Castro. Entonces, en 1953, Fidel Castro y un grupo de rebeldes intenta derrocar a Batista, pero son derrotados. Castro es encarcelado, pero logra escapar y reorganizar la revolución. El triunfo de la revolución por fin se da en 1959, donde Castro y sus fuerzas revolucionarias lograron finalmente derrocar a Batista, tomando el control del país y estableciendo un régimen socialista. Y Fulgencio Batista se va para la Florida y a buscar obviamente refugio internacional en esa zona porque pues, era su aliado político. Una de las imágenes más importantes a nivel histórico es donde entra Fidel Castro, Camilo Cienfuegos y el Che Guevara unidos así en la Revolución Cubana. Otro el impacto de la Revolución Cubana en la región. Claramente, tanto como las dictaduras militares en Argentina y Chile impactaron a nivel social y político en Sudamérica y Centroamérica, también la Revolución Cubana mostró un ejemplo de lo que podían lograr los partidos de izquierda y las guerrillas de izquierda en el contexto internacional. Y eso fue un auge de también movimientos guerrilleros. Entonces, la primera inspiración e influencia. La Revolución Cubana inspiró movimientos de liberación y cambio social en toda América Latina. La mayoría de guerrillas se dieron cuenta que era un posible cambio a través de las armas. Tensiones geopolíticas. La estrecha alianza entre Cuba y la Unión Soviética aumentó las tensiones con Estados Unidos, lo que llevó a intervenciones y conflictos en la región. Un ejemplo, la crisis de los misiles en Cuba hacia 1963. Efecto dominó. Los éxitos iniciales de la Revolución Cubana alentaron intentos de derrocar gobiernos conservadores en países vecinos. Ejemplos claros en toda Latinoamérica, los que ustedes quieran. Empezando por ELN, FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas, entre otras, que buscaban tomar el poder del Estado colombiano. Los Tupamaros, todas las que yo les he mencionado en clases anteriores y todos los contextos que se han presentado. Ahora hablemos de los elementos importantes en las dictaduras militares, las características similares que ustedes vieron, por ejemplo, en el caso de Chile y Argentina. Represiones y violaciones de derechos humanos. ¿Por qué? Porque es una dictadura militar. Literalmente los derechos humanos, derechos sociales y políticos son reprimidos. Las detenciones arbitrarias. Detienen a una persona simplemente porque dudan de ella y es posible. ¿Por qué? Porque está dirigiendo el Estado un militar y la milicia. No hay ramas del poder público, nada, solo un dictador tomando el poder. Tortura y desapariciones, claramente es un ejemplo puntual, incluso en el contexto colombiano ocurrieron sin necesidad de dictaduras, en lo que es el hecho del Palacio de Justicia, donde personas que trabajaban en el Palacio de Justicia fueron sacadas hacia lo que es el Museo de Independencia, Casa del Florero, y torturadas y desaparecidas en ese lugar. También la censura y control de la información, lo que es la represión de medios de comunicación, como en Corea del Norte o en muchos países latinoamericanos que han presentado esta situación. La contraposición, la resistencia y movimientos de oposición, resistencia cívica desde las marchas y las protestas sociales, disidencia política, donde los líderes políticos y activistas de derechos humanos encabezan luchas constantes por la democracia, guerrillas y luchas armadas, el surgimiento de grupos de izquierda en contra de esos estados dictatoriales y el exilio y solidaridad internacional, que muchas personas al ver esas dictaduras militares y la persecución política lo que hacen es que se van del país. Y a nivel internacional, demandan esos crímenes o velan por los derechos humanos que les fueron negados. Ahora bien, la transición a la democracia en Latinoamérica, como países como Argentina, Chile, incluso nuestro país, Colombia, entre otros, pasaron de esos momentos convulsionados de su historia de dictaduras, grupos guerrilleros, narcotráfico, violencia, entre otras, a un proceso o una conformación de estados democráticos que al menos son estados piloto, que no son tan sorprendentes como algunos estados a nivel mundial, pero sí que tratan de formarse como un estado con poca corrupción, tratan de mejorar. Entonces, primero, las protestas y movilizaciones sociales, que son elementos fundamentales para mitigar esos procesos dictatoriales, la presión internacional, lo que son elementos a nivel internacional en las organizaciones internacionales, ONU, entre otros, que presionan y velan por los derechos humanos y atacan directamente la violación de derechos humanos. Y el colapso de las dictaduras, la caída de los gobiernos militares por insostenibilidad política y económica, fracaso de esos modelos. Y por último,
las lecciones aprendidas y desafíos pendientes, la importancia de la memoria histórica, por eso se habla desde historia y historiografía, todos estos hechos a nivel de los países para que vean, mire, esto no puede volver a ocurrir, esto no puede volver a pasar, estos fenómenos que se presentan, estos políticos que se muestran de esta manera pueden llegar a causar elementos negativos en la sociedad colombiana, en la sociedad suramericana. Fortalecimiento de las instituciones democráticas, entre el Estado sea más democrático, tenga mejor un brazo legislativo y judicial más fuerte, mejor va a ser el Estado democrático. La reparación a las víctimas, lo que hace, por ejemplo, algunas instituciones como la Justicia Especial para la Paz, entre otras, acá en el contexto colombiano, obviamente en el marco colombiano, con el tema de la restitución de víctimas. Los desafíos pendientes, lo que es mejorar el Estado a nivel y materia de procesos históricos, eh, fortalecimiento social y político, entre otros. Y claramente lo que es incentivar la democracia en la sociedad. Vale chicos, muchas gracias, espero hayan entendido el video, el contexto en el que le estoy hablando de la repercusión de las dictaduras militares y movimientos guerrilleros también. Ya después nos centraremos solamente en el caso colombiano con la Guerra Fría, la guerrilla, los paramilitares, entre otros. Entonces, vale chicos, muchísimas gracias por la atención. Recuerden pausar los videos, pausar el video si ustedes quieren de pronto ver alguna diapositiva un poco más clara, leerla, detallarla. Y en la tutoría nos estamos viendo. Gracias chicos.